Ok, bueno, vamos al repaso. Voy a hacer el repaso medio rápido. Hay dos conceptos importantes que habíamos visto en la clase pasada que tenían que ver con herencia. Uno es el override, que era el hecho de poder redefinir un método sobre escribir o redefinir un método de una clase ancestro, no necesariamente la clase padre, ¿sí? Y eso es muy importante, una clase ancestro. Puede ser la padre, abuelo, bisabuelo, ¿sí? No, jamás se usa el concepto de clase abuela, pero la padre del padre, la madre de la madre, no sé, usen el concepto que quieran. La super de la super. Entonces, el concepto de override era interesante porque me permitía sobreescribir comportamiento. Ojo que es importante no sobreescribir al pedo. Y después, por otro lado, teníamos el concepto de super, porque a veces cuando queríamos sobreescribir no queríamos sobreescribir la totalidad, sino que queríamos redefinir un poquito la parte, ¿sí? Entonces no era necesariamente sobreescribir a redefinir. Entonces era, quiero hacer algo más. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de enfermedad nos había quedado que un médico, cuando contraía una enfermedad, hacía lo que hacía una persona o un paciente, pero aparte se atendía a sí mismo. Entonces, ese concepto de aparte, ¿sí? Hacía el súper y algo más. O les pasó en el TP que decía que, por ejemplo, Gollum era un hobbit, pero tenía la mitad de poder. O la daga era la espada, pero tenía la mitad de poder. Súper dividido dos. Así de simple. Y esto es algo que es importante, que el súper referencia al método de la clase ancestro más directa. O sea, el primero que lo tenga definido. ¿Por qué? Porque lo que hacía el súper era cambiar el método lookup, ¿sí? Alteraba el método lookup. Era como hacer self, contraer en este caso, con la enfermedad, pero alterando el método lookup. No miro a mí mismo, sino que miro a mi superclase. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, obviamente, si me miro a mí mismo, esto generaría un loop infinito. Si yo hago un self contraer acá, hace contraer, llama contraer, llama contraer, llama contraer, y en algún momento, como lo vimos en clase, por eh, por el stack, se genera un stack overflow y se acabó. ¿Ok? Y el diagrama de clases nos había quedado algo como esto. No sé si lo llegaron a hacer, pero bueno, ble, el diagrama de clases. ¿Sí? Recuerden que el diagrama de clases teníamos clases abstractas, ¿sí? Y teníamos interfaces. ¿Ok? Obviamente la diferencia entre las clases abstractas y las interfaces era que las clases abstractas eran clases, esa es la principal diferencia, que definen parte del comportamiento, no todo, parte. Por ejemplo, en este caso, ¿quién me sabe decir qué métodos están definidos en esta clase y cuáles no? Los que están en itálica no están definidos. No se escuchó nada, Santiago. Perdón, los que están en itálica no están definidos. Perfecto. Estos de acá abajo son métodos abstractos. ¿Ok? Entonces, afectar y es agresiva no están definidos, los tienen que definir las subclases. Y atenuarse y está curada sí están definidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, yo ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Tiene sentido? Tenemos entonces una clase que se llama pagar en fecha. Y en este caso, por ejemplo, cuando yo pago una factura en fecha, ok, pago el monto de la factura y se acabó. Pero después tengo otra que es pagar antes. Pero cuando uno paga antes, no le hacen un descuento. Cuando vos pagás antes y no pagás el mismo día, pagás el mismo monto. Entonces es el mismo monto. Entonces esto, ¿tiene sentido? ¿Qué opino? ¿Tiene sentido el pagar de pagar antes? ¿Cómo está definido? ¿Sí o no? No porque define el mismo comportamiento. Exacto. Ahí Felipe puso, no, porque estás reescribiendo el único método que hay, sería interfaz en todo caso. Ok, si el comportamiento es el mismo, entonces un pagar antes es un pagar en fecha. Ok, si es el único método que hay. Y por otro lado, si voy a hacer un super sin cambiar nada, no vale la pena, no tiene sentido. Entonces, la respuesta en esta es no, no tiene sentido. ¿Sí?
Si pagar en fecha es lo mismo que pagar antes, no necesito pagar en fecha y pagar antes. Lo llamo pagar en tiempo y se acabó. Y tengo las dos cosas, pagar antes y pagar en fecha. Ahí Agustín pregunta una duda, ¿por qué se puede hacer supermonto? Porque yo le tengo que pasar los parámetros. Si el método recibe parámetros, se los tengo que pasar. De hecho, ahora me van a contestar si tiene sentido esto. Pagar tarde. Cuando pago tarde me dan un recargo del 10%. ¿Tiene sentido cómo está modelado? ¿Tiene sentido esa clase? El tema también no te hace un descuento ahí. ¿Cómo? Perdón. En el No te pagar antes hace. no te da descuento. En pagar tarde No, te en da. pagar. No, Claro, en pagar pero tarde te hace un hace súper. sobrecargo, no un descuento. Claro, pero después de ese monto lo restás. Sí, sí, pero esto es la plata que tenés vos. Es una mierda el modelado, pero esta es la plata que tenés vos. Vos tenés 10.000 pesos y tenés que pagar una factura. Ah, listo, listo. Sí, sí, sorry. Me faltó aclarar eso. ¿Pero tiene sentido o está mal porque solo llamo a Super? Hago un override y solo llamo a Super. Este tiene más sentido. ¿Tiene más sentido o tiene sentido? Porque son dos cosas diferentes. Algo sin sentido puede tener más sentido que otra cosa sin sentido, pero ¿tiene o no tiene sentido? No quiero tibios acá. La pregunta es, si yo hago esto en el parcial, Martín, ¿me caga trompada los dedos o me dice, no, está bien, flaco, muy bien, qué bien que programás? Esa es la pregunta. Ok, Agustín dice, ¿podrías hacer súper por 1,1? No, no puedo hacer eso, porque el pagar está asignando ese monto. Entonces, si yo hago el 1,1 después, estoy haciendo un 1,1 sobre nada, porque esto no retorna nada. ¿Se ve eso? El pagar no retorna nada. Entonces no le puedo hacer nada al súper. El súper no retorna nada. Después, Kevin dice, creo que no, porque a pagar también podrías hacerle pagar monto por 1,1. Ok, pero si yo, a ver, yo voy a pagar una factura. Voy a, bien, bien de viejo, voy a Rapipago. Hago la fila en Rapipago y digo, hola, vengo a pagar la factura de luz, que es 3.500 pesos. Ah, señor, pero usted está pagando tarde, tiene que pagar 3.500 más el 10%. ¿Ok? O 3.850. Te jodiste. ¿Ok? Pero yo fui a pagar una factura de 3.500, no una de 3.850. ¿Ok? Entonces yo cuando voy a pagar una factura, voy a pagar 3.500. Y me dicen, perfecto, usted viene a pagar 3.500, pero lo que le vamos a sacar de plata no es 3.500, es 3.850. Entonces yo no es que voy a hacer monto por 1,1 afuera. No es que le voy a decir, che, lo que vas a pagar es 3.850. Yo voy a decir, lo que vas a pagar es 3.500. Pero estás pagando tarde. Y como estás pagando tarde, hay un sobrecargo. La respuesta es sí, esto sí tiene sentido. Porque yo no estoy haciendo lo mismo que la superclase. Estoy haciendo algo diferente. La única diferencia es en los parámetros. Pero es diferencia suficiente y necesaria para sobreescribir el método. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Yo puedo hacer el super y que el super lo único que cambie es uno de los parámetros. De hecho, podría tener algo medio exagerado, pero pagar con simpatía. Como yo soy una persona simpática, voy y le digo, che, dale, yo te pago la factura, pero no me saqué la plata. Y entonces lo que hago es un super, y en vez de pasarle monto por algo, le paso cero, super cero. Entonces yo estoy pagando la factura, pero me va a descontar 0 pesos. Pagar con simpatía. Funciona solo si son lindos y simpáticos, muchachos. No lo intenten en casa. ¿Ok? Algo por el estilo puede pasar, o sea, cambien los parámetros que estoy mandando. ¿Preguntas, dudas?
Ok. Y hay otra cuestión que no les contamos, pero que la mayoría ya se dio cuenta en el TP, y es que los WKO pueden heredar de clases. Y eso es muy importante y muy útil. ¿Por qué pasa esto? Porque los WKO son básicamente eh, cosas que definen comportamiento. ¿Ok? Lo que no pueden hacer los WKO con respecto a las clases es instanciar. Y eso es justamente lo más importante que me interesa que no se pueda hacer con un WKO. No quiero que un WKO instancie. Quiero que un WKO tenga una sola instancia. Pero sí quiero que definan comportamiento. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el método lookup, como lo conocíamos, tenía una forma que era primero miro a mí mismo, después miro a mi clase, después miro a mi superclase y así hasta arriba? Bueno, con los WKO lo que pasa es que miro a mí mismo, los WKO tienen clase, pero la clase es object, ¿sí? O WKO, vaya uno a saber cómo funciona el WKO. Entonces, el único comportamiento que pueden tener en su clase puede ser algo como print, string, o cosas por ese estilo, y después van a la superclase. Pero la superclase no es la superclase de object, es la superclase que yo le defino acá. Entonces, ese método lookup es medio flashero. Kevin preguntó con respecto a lo anterior, ¿esto es válido? Entonces, ¿esto es válido cuando necesito alterar el parámetro? Sí, si yo hago un super y lo único que hago es alterar el parámetro, es válido, vale. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tengo una golondrina gorda, que es Pepota, y Pepota es una golondrina, pero a diferencia del resto de las golondrinas, cuando le das de comer, dice, no, 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 voy a comer el doble. Entonces lo que hago es un override, método, comer, gramos, y lo que hace es un super gramos por 2. O sea, por más que vos le digas, tomá, ahí tenés 5 gramos, la gorda se da a la bolsa y come 5 gramos más. ¿Ok? Eso es un poco la idea. Entonces acá, por ejemplo, tengo a Pepota, y a Pepota le puedo decir comer 10, y Pepota no comió 10, comió 20. ¿Sí? Y si yo tengo a Pepita, es una nueva golondrina, Pepita, punto comer 20, ¿sí? Y Pepita come 20, pero si le digo comer 10, come 10. ¿Ok? Ok. ¿Se entendió un poco la idea de esto del override, del super, del qué sé yo? Pero a ver, viene una cuestión que es interesante, que es, fíjense que yo no tengo un setter para la energía, y está a propósito. No tengo un setter. Y eso a propósito, lo quiero así, no quiero que nadie le setee la energía. La energía no se setea, la energía se cambia comiendo y volando. No tenemos el volar, pero el volar, imagínense que resta energía. Entonces la energía no se cambia por afuera, no quiero cambiarla por afuera. Y eso es a propósito. Entonces, si yo vengo acá al diagrama, ¿no? Y digo, ok, necesito a Pepita, ¿sí? Lo que puedo decir es, che, Pepita, si Pepita tiene 50 de energía, hago una nueva golondrina y le digo que la energía es 50, ¿sí? ¿Se ve? Puedo hacer eso. Y me crea una Pepita, que es una golondrina con energía 50. Y si después tengo una Pepona, que es una nueva golondrina con energía 83, la puedo crear. Y puedo crear golondrinas con la cantidad de energía que a mí se me cante, pero si yo pregunto a Pepota cuál es la energía que tiene, no lo puedo cambiar. O sea, yo a Pepota no le puedo decir Pepota.energía es 100. ¿Ok? No puedo porque no entiende ese mensaje. Y tampoco puedo agarrar e instanciar a Pepota. No puedo decir Pepota con energía 100. No existe, no puedo hacer un new de Pepota, porque Pepota no es una clase, Pepota es un WKO. ¿Ok? Fíjense que dicen Pepota no es una clase, no puedes instanciarlo. Entonces mi pregunta es, si yo digo, che, Pepota inicia con 80 de energía, ¿cómo podría yo modelar eso? O sea, la pregunta es, ¿cómo podría ser que Pepota inicie con 80 de energía? Y la respuesta es bastante sencilla.
como esto hereda de una clase, lo que yo le puedo decir es, che, de los atributos que definen la clase, a mí me interesa que Pepota tenga energía 80. Y lo que puedo hacer es como instanciar esa herencia. Es medio flashero, pero básicamente lo que le digo es, che, va a ser una golondrina, pero como es un WKO, no uses los valores iniciales. Usa como valor inicial esta energía, 80. ¿Ok? Entonces, si yo ahora recargo esto y vengo acá, van a ver que existe Pepota con energía 80. Y obviamente Pepota puede cambiar su energía a través de su comportamiento, pero no se la puedo cambiar como atributo, porque no tengo un property. Si fuera un property, sí, no hay ningún problema, puedo hacer esto como se me cante, pero no lo tengo. Y tampoco tiene sentido que yo diga, che, hay un bar de energía que es 80, porque estoy redefiniéndolo y no tiene sentido. Fíjense que de hecho dice, ya hay un nombre con ese, ya hay un campo con ese nombre en la jerarquía. Entonces, no lo hagas. ¿Se ve? ¿Se entendió entonces un poco cómo funciona esta herencia de WKO? Igual en ese Sí. sentido, la golondrina es al pedo que tenga un valor, ¿no? La energía, la clase golondrina. ¿Ese valor inicial? Sí. Sí. Sí, no hace falta. Creo que. Perfecto, no me está jodiendo. Pero está bueno que tenga un valor inicial porque así nadie le setea lo que se le canta el culo y como que queda claro de qué tipo es. No sé, podemos poner cero de último. O arranca sin energía. No sé, elijamos un valor que tenga sentido. Pero si no tiene un default, y bueno, quizás tiene sentido que no lo tenga. Agustín dice, sí, pero no me queda claro en dónde usarla. O sea, en qué momento lo usaría. Es como yo te digo, che, existe una golondrina que es glotona, pero es solo ella. No es que existen las golondrinas glotonas. O sea, es un caso específico. No existen muchas pepotas, hay una sola. Entonces, por eso necesito un doble KO. Pero esa pepota usa el mismo comportamiento que el resto, usa el mismo comportamiento que la golondrina común. O sea, de hecho, huele igual si yo tuviera acá el método volar. Algo por el estilo, ¿no? Como que por cada kilómetro pierde 3 de energía. Y Pepota quizás pierde la misma energía. Y quizás no, y quizás digo, che, pierde más energía porque es gordita. Entonces podría tener algo como otra vez. ¿Sí? Una idea de que lo que hace es súper. Lo que hace es el súper, pero con, no sé, kilómetros por 2. Entonces es el doble. Agustín dice, no pasa nada si la energía es constante en golondrina. Con respecto a esto, no, pero sí con respecto a esto. No me va a dejar cambiarla si es constante. Pero podría tener, no sé, const nombre. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, acá le digo nombre es igual de pop. ¿Sí? Nombre. ¿Sí? Eso sí puedo. Profe, tal vez ya lo respondiste, pero no se puede sobreescribir comportamiento en instancia de un objeto. Si no es un WKO, no. O sea, yo no puedo tener acá un const pepita es igual new golondrina energía 100 pepita. Yo a este no le puedo definir comportamiento, porque es un objeto. ¿Existen formas de hacerlo con metaprogramación? Sí, pero ya no es programación de la old school, ya requiere que tengamos un montón más de conceptos. Y aparte de eso ya es dinamismo puro. Ahora, si yo quiero que este Pepita tenga más comportamiento, que defina nuevas cosas, entonces esto quizás debería ser un doble de cabo. ¿Ok? Como hacemos con Pepota. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y para el ejercicio les voy a pasar un link para que ustedes también lo puedan abrir.
Es un enunciado casi nivel parcial, la verdad, no tiene muchas diferencias, sobre Gameflix. Gameflix es una plataforma de juegos. Similar a Steam, no vamos a decir que es Steam, vamos a llamarla Team. Pero bueno, es un poco la idea de la plataforma. Y dice que tenemos juegos, y de cada juego conocemos su nombre, su precio en el mercado y su categoría. Y los usuarios pueden pedirle a Gameflix que filtre los juegos de una categoría determinada, busque un juego por su nombre, si es que existe dentro de una colección, de lo contrario debería notificar adecuadamente, o recomiende un juego al azar de su librería. Después habla de que los usuarios tienen suscripciones, ¿sí? La Premium pueden jugar juegos de toda la colección, los bases solo podrán juegos que sean baratos, los infantiles solo juegos para chicos, prueba solo juegos que su categoría sea demo. Y un usuario puede actualizar su suscripción si así lo desea. O sea, la suscripción no es algo fijo, sino que lo puede cambiar. Y los costos de las suscripciones son bla, 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 bla. Ok. Hasta acá vamos a leer. ¿Qué entidades tenemos hasta acá? El juego, después usuarios, Ok, los juegos, perfecto. ¿Qué más? Los usuarios, ok, o jugadores, perfecto. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Las suscripciones. Ok, podríamos tomar eso como una entidad. O sea, claramente sabemos que los usuarios tienen una suscripción. Ok, ahora vemos cómo lo modelamos. Pero vamos a empezar con lo sencillo, los juegos. Los juegos deberían ser WKO, clases, constantes. ¿Qué deberían ser? una clase. Una clase, perfecto. ¿Una sola clase juego o una por cada categoría que haya? Yo haría una clase para juego y después capaz que la categoría puede ser o sea, que sea una característica, digamos. Ok. Eso es en principio lo que tiene más sentido. Así que vamos a arrancar por ese lado. Porque fíjense que nos pide que los usuarios pueden pedirle a Gameflix que filtre los juegos de una categoría determinada. ¿Sí? Y después usa el hecho de la categoría como para determinar si se puede o no jugar un juego, ¿no? Categoría infantil, categoría demo. Entonces, como que la categoría en principio existe, pero es propia del juego. No es que el juego depende específicamente de su categoría. Entonces, juego. Genial. Y claramente, por lo que acabamos de decir, existe algo, vamos a ponerle constante, que me parece que tiene sentido, una categoría. ¿Ok? Pero después también nos dicen que los juegos tienen nombre, precio y categoría. Entonces, para ponerlo un poco en orden como estaba ahí, nombre del juego no va a cambiar, ¿sí? Pero ¿qué opinan sobre el precio? Cambio. Vale, sí. Puede cambiar tranquilamente. Entonces, me parece que tiene sentido que el precio sea variable. Ok. Y para mí la categoría de un juego no cambia. Una vez que uno crea un juego, si es de aventura, es de aventura. No va a pasar a ser de suspenso. Obviamente que las categorías de juegos son como los estilos de música. Alguien dice que una canción es de rock y otra persona te dice, no, bueno, pero es pop funk suave. Y es como, y sí, qué sé yo, no sé. Pero bueno, alguien le puso una categoría y quedó, ¿ok? Tomémoslo como eso. Eh, entonces, nos dice que existe algo que me filtra juegos de una determinada categoría para un usuario. O sea, un usuario le puede pedir a Gameflix que filtre juegos de una determinada categoría. ¿Cómo haríamos eso? O sea, ¿qué me falta crear? La clase usuario. Ok, en principio podría crear la clase usuario. Ok. Y un usuario dice que puede pedirle a Gameflix que filtre juegos. ¿Cómo pasaría eso entonces? Como decía vos en el chat, tal vez una biblioteca de juegos que tenga un comportamiento para filtrar, buscar.
Ok, perfecto. Existe una biblioteca de juegos. Ahora, lo que no dice acá, y me parece que tampoco para complicar la idea no es esa, no dice que los jugadores poseen juegos, sino que dice que vos podés buscar en Gameflix. En ese sentido, es la diferencia con Steam. Es como que vos compras una suscripción y podés jugar todos los juegos que haya en Gameflix. ¿Ok? En Steam vos comprás la copia virtual del juego y lo podés usar. Acá no. Acá es como que compras un pase de PlayStation y podés jugar todos los juegos que haya. ¿Ok? Entonces, la biblioteca de juegos no es propiedad del usuario. La biblioteca de juegos, ¿de quién es? ¿Quién es dueño de esa biblioteca de juegos? Gameflix. Gameflix. Entonces existe la entidad Gameflix. ¿Qué es en Gameflix? ¿Cómo lo modelo? ¿No podría ser un set, por ejemplo? Como que con todos los juegos adentro que tenga. Ok, Gameflix podría ser un set. Ahora, ¿cuál es el problema con hacer lo que sea un set? ¿A alguno se le ocurre? Sea un set o un list, me chupa un huevo. No, no estoy definiendo el tipo de colección. O sea, una colección en vez de un objeto o una clase. Que adentro va a necesitar métodos igual, ¿o no? Para buscar y esas cosas. Ok, si yo hago que Gameflix sea una lista, que en vez de tener Gameflix yo tenga la biblioteca de juegos, alguien se tiene que encargar de hacer esta parte. Alguien se tiene que encargar de hacer esto, alguien se tiene que encargar de hacer esto, alguien se tiene que encargar de hacer esto. Y ese alguien no tiene sentido que sea el usuario, no es correcto. No es responsabilidad del usuario decidir cómo recomendar un juego al azar, no es responsabilidad del usuario saber qué hacer cuando el juego no existe por un nombre, ¿ok? Entonces, todo eso es responsabilidad de un objeto. Entonces, para mí, ese objeto Gameflix tiene que existir. Ahora mi pregunta es, ¿cómo modelamos ese objeto Gameflix? Un objeto con un set que tenga los juegos y después todos los métodos que sea buscar y esas cosas. Ok, entonces, ¿tu propuesta es un WKO o una clase? No un doble WKO. WKO. Y concuerdo. A mí, Gameflix es un WKO. Y ahora sí, Gameflix para mí tiene una lista de juegos o un set de juegos. Entonces tiene juegos que va a ser un set. Y yo concuerdo que es un set porque no me interesa el orden en un principio. Y no me interesa tener dos veces el mismo juego porque no tiene ningún sentido. El juego es único, lo pueden jugar 1.000 millones de usuarios a la vez, pero el juego es una solo. Entonces estoy de acuerdo que es un set. Ahora sí. Entonces me dice que le puedo pedir a Gameflix que filtre juegos de una categoría. Ya sabemos ahora quién es el responsable de hacer esto. ¿Sí? Ahora sí queda claro quién hace esto. Entonces, lo que podemos hacer es crear un método. ¿Y cómo lo llamaríamos? ¿Qué se les ocurre? Filtrar. Ok. ¿Y qué recibe filtrar? Una categoría, Ok. Categoría. ¿Algo más? Vamos a decir No, que no por no, ahora. no, o sea, solo categoría recibe. Perfecto. Y ahora mi pregunta es, yo a esta altura ya sé, ¿no? Un juego, punto filter, todos muy felices, esto va a recibir un bloque, que tenga juegos, bla, 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 bla. ¿Qué es la categoría? Una clase va a ser. Ok, ¿cuáles son las alternativas? Puede ser una clase, o sea, una instancia de una clase. un string, un WKO. Puede ser un string o un WKO. Esas son las tres cosas que puede ser una categoría. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que sea un string y una clase o un WKO? La Que, principal. Sí. que si es doble KO, tenemos que crear esos objetos, digamos, esas categorías. Ok, pero ¿por qué elegiría yo un WKO versus un string? Por la forma en la que buscas. Más allá del buscar, digo, si yo tengo que definir cómo modelo algo, ¿por qué elegiría un WKO sobre un string? ¿Qué me permite hacer un WKO? O una clase. Referenciarlo, ¿no? O un string también lo puedo referenciar. Ahí Agustín dice, por el comportamiento del juego.
O sea, no del juego necesariamente, pero sino por el comportamiento. Un WKO y una clase me permite definir comportamiento custom versus que un string sobre el comportamiento que tiene el string. ¿Se ve eso? ¿Todos ven eso? Es la misma razón por la cual hicimos que GameFlix sea un WKO y no un set. Entonces, ahora, si sabemos que la diferencia principal entre un string y un WKO, una clase, es el comportamiento, mi pregunta es, ¿la categoría tiene que tener comportamiento? Según lo que sabemos. No, no dice nada de cierta categoría tiene que hacer algo, ¿no? Dice que es una categoría nomás. Perfecto. Y ahí Kevin lo puso en las palabras correctas, que es, por ahora, por el momento, no. Y eso es lo importante. Por ahora, no. Entonces no sobrediseñemos. Ese es uno de los errores más comunes y es una de las cosas que yo con ya casi 10 años de experiencia sigo haciendo mal. Sigo sobrediseñando. Entonces es una de las cosas que es más importante aprender ya. No sobrediseñen. Hagan el diseño más simple posible que cumpla todos los propósitos hasta el momento. Y en el momento que diga, che, la categoría hace tal cosa, ok, creamos el concepto de categoría, hacemos un refactor donde haga falta. Pero si puede existir como string por el resto de la vida, espectacular. Feliz para todos. Recuerden que nosotros modelamos abstracciones, ¿ok? No modelamos la realidad. Obviamente que una categoría en la realidad no es solo un string. Tiene como millones de cosas alrededor y depende de lo que esté modelando, puedo modelarle millones de cosas. Pero bueno, en un principio sería un string. Entonces, ¿qué escribo acá en el filter? En el bloque del filter. ¿Cómo hago Juego para quedar? punto, Sí, juego punto perdón. categoría es igual a categoría. Ese. Ok, ¿qué tiene que pasar para que pueda hacer esto? Ahí Felipe dice, un getter, Facundo también, exacto. Una de las cosas que yo puedo hacer, como esto es una constante, es hacerlo property. Y me da únicamente el getter. Entonces, por ejemplo, puedo hacer eso. Ahora, y esto es muy importante. En esta comparación, yo estoy rompiendo el encapsulamiento. De una manera tan sutil que hasta parece que no. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es que yo sé cómo funciona la categoría de un juego. Yo sé que los juegos tienen categoría y yo sé que los puedo comparar con un string. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en esta línea que yo escribí acá, lo que estoy diciendo es, los juegos tienen categorías que son strings. Y en el día de mañana, si yo quiero tener un juego con múltiples categorías, esto no me sirve. ¿Se ve eso? ¿Lo ven todos? Que si yo digo, che, un juego tiene varias categorías, un juego especial salió, tiene varias categorías, qué sé yo, esto ya no me sirve. ¿Lo ven todos? Y yo no puedo agarrar y estar diciendo, bueno, si tiene muchas categorías, entonces hago un elem. Y si no, hago un any. Y si no, hago un igual, igual. No, jamás. Entonces, el que tendría que ser responsable de decirme, che, vos sos de tal categoría, es el juego. Entonces, en vez de decir, che, la categoría del juego es igual, igual a categoría, lo que yo voy a sugerir que hagamos es preguntarle al juego si es de categoría, una de categoría. Exacto, lo que está escribiendo Agustín en el chat. En vez de pasarle una lista de categorías, yo tengo una sola. Pero lo que le pregunto es si es de esa categoría. Si el juego tiene 3, 100, ninguna o lo que sea, el juego es responsable de decirme true o false acá. Y eso es lo bueno de hacer esto. Como yo ahora ya no sé si el juego tiene una property que es categoría, el juego puedo modelarlo como a él se le cante. Lo único que tiene que sí o sí definir el juego es este método. Entonces ahora, por ejemplo, podría dejar de hacer esta property
y preguntarle a este juego, o pedirle a este juego que me diga. eh, en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, no cambió nada. Esto se cumple cuando categoría es igual a una categoría. Soy sintaxis de Python. ¿Ok? ¿Se ve? O sea, esto no cambió. Pero si yo tengo, por decir una boludez, ¿no? Pero yo creo un juego multicategoría, o ni siquiera lo hago heredar. eh, Categorías, ¿sí? Lo que yo puedo hacer acá es decir, ok, para hacer un juego tiene que saber es de categoría. Y acá lo que hago es una categoría, no, categorías.contains, una categoría. ¿Sí? Esto es como el LLM. Contiene a una categoría. Entonces, fíjense lo útil que me queda de esto, porque yo no tengo que venir y cambiar este comportamiento. Es responsabilidad del juego cambiar este comportamiento. Y usando un poquito de polimorfismo, hice una funcionalidad completamente nueva sin tener que cambiar nada del código que tengo en Gameflix. Esa es la finalidad de respetar el encapsulamiento. No es que respetamos el encapsulamiento porque, ay, porque es lo que deberíamos. La finalidad es que podemos adaptar el código, podemos tener un código mucho más flexible sin necesidad de ir a cambiar cada línea de código. ¿Se ve? Prometo que en unos años van a ver esto y van a decir, pero es obvio, Martín. Hoy no, pero en unos años van a volver y van a decir, y sí, es obvio, boludo. Y sí. Obviamente si siguen programando, ¿no? Si avanzan en la parte en el lado de la programación de la ingeniería de sistemas. No tienen por qué hacerlo. Ok, ¿preguntas, dudas? Ok. Después me dice que busque un juego por su nombre y que si no está, debería notificar adecuadamente. ¿Qué significa ese debería notificar adecuadamente? Tirar una excepción. Exacto. Entonces, yo acá tengo varias formas de hacerlo. Una de las formas segura que puedo hacerlo es con un find. ¿Sí? El find recibe también un bloque, ¿sí? Obviamente el bloque va a operar sobre el juego, y lo que hago es algo similar a un any o a un all. Lo que digo es, buscame el que cumpla esta condición. Entonces, acá mismo criterio, yo podría hacer juego.nombre es igual a nombre, o, ya que entendimos un poco que con esto estamos rompiendo el encapsulamiento, puedo hacer juego.tiene nombre. ¿Se ve eso? Misma lógica, como que la responsabilidad sea del juego y no de Gameflix, de entender cómo funciona la búsqueda por nombre. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el find? El find tiene dos posibles resultados. Encuentra uno, no encuentra ninguno. ¿Ok? Cuando encuentra uno, lo que yo tengo que hacer con esto es retornarlo, porque eso me va a devolver ese juego. Y eso es lo importante del find con respecto a hacer un map, por ejemplo. Que el find me devuelve el juego, no el nombre. ¿Ok? Yo quiero el juego, no el nombre. Entonces me devuelve el juego que cumpla esta condición. Pero si no hay ninguno que cumpla esta condición, y acá es donde viene un poquito lo interesante, eh, vamos a crear un juego acá. Categoría es igual a aventura. Vamos a ponerle con mayúscula. Precio es igual a $20. Y esto tengo que ponerle que es constante. Y acá Gameflix va a tener el crash. ¿Ok? Entonces, si yo ahora a Gameflix le pido buscar crash hash, ¿sí? Me lo encontró. Me dice, sí, es un juego.
No me dice mucho más. Puedo reimplementar el print string para ver cómo es ese juego, bla, bla, bla. Pero puedo venir acá y decirle, che, a ver cuál es tu nombre. Esto no va a funcionar porque no tiene un property, pero podemos hacer un cambio medianamente rápido para hacer eso. ¿Sí? Y ahí me dice Crash Bash. ¿Ok? Pero si yo busco uno cuyo nombre sea Crash Bash, fíjense que rompe. No es que devuelve nulo, rompe. ¿Ok? Y el error es un element not found exception. Entonces acá hay dos alternativas. Alternativa número uno es, cumplo con el predicado que dice, che, si no lo encuentro, tendría que notificar adecuadamente. Y yo te puedo decir que sí, porque me dice, che, no encontré el elemento. Y si tuviera que en español, hasta sería más claro porque dice, che, no hay ningún elemento que satisfaga el predicado, lo que sea. ¿Sí? Entonces es como que es más expresivo. Pero a su vez no es una excepción, no es una excepción custom. Entonces como que si yo quiero hacer algo con esto, tengo que saber que esto me va a volver una element not found exception. Entonces la otra alternativa de lo que puedo hacer, acá es donde viene un poquito algo que nos salteamos y que no lo vimos en su momento, es que yo puedo crear una excepción particular. Una excepción va a ser una clase. Podría llamarla no existe juego. Y si quiero que sea una excepción, ¿cómo hago que una clase sea una excepción? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo le digo vas a hacer una excepción? Hereda una excepción, exacto. Tiene que heredar de la clase de excepciones, que es exception. Y acá lo interesante es que por default no hace falta definirle ningún comportamiento a las excepciones. Con que esté vacío el body alcanza y sobra, porque ya todo el comportamiento existe en excepción. Pero por cómo funcionan las excepciones, funciona medio por tipo, medio que hago un type test. ¿Sí? Chequeo de qué tipo es para saber si hago algo o no. Así funciona el try catch, ¿no? Si es una excepción de tipo excepción, hace tal cosa. Si es una excepción de tipo method not found, hace otra cosa. Entonces, por eso no hace falta definir el comportamiento. En cualquier otro tipo de caso donde tenga una clase sin comportamiento no tiene sentido. Para lo único que tiene sentido es para excepciones. Agustín dice, ¿no existe juego está en el mismo nivel que Element Not Found Exception? No. De hecho, si yo hago un try catch con Element Not Found Exception, no voy a agarrar a no existe en juego. Ahora, ¿ambas heredan de Exception y están al mismo, o sea, son hermanas? Sí, la respuesta es sí, son hermanas. No sé si Element Not Found Exception no hereda de otra cosa en el medio, pero ble, son hermanas. Ok. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer ahora, yo vuelvo a probar este código y no cambió absolutamente nada. Cuando le pido, che, buscame el crash bus, me dice no existe flaco con element not found. Y yo lo que quiero es no existe juego con mi excepción. Entonces, lo que yo tengo que hacer para eso, sorry que no lo hago tan didáctico, pero estamos cortitos de tiempo, es hacer un try catch y saber que cuando la excepción es un element not found, lo que voy a querer hacer es eh, un throw new no existe juego. Y lo que puedo hacer para hacerlo más claro todavía, che, no existe el juego con nombre tal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto ahora, dice class exception, clase, no existe juego, y el mensaje es, no existe el juego con el nombre Crash Bus. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces fíjense que quedó súper prolijo y es súper claro qué está pasando. ¿Cuál es mejor? Y va a ser muy relativo. En este punto, con que una de las dos cosas pasen, yo soy feliz. Que haya una excepción. Ahora, si ustedes me dicen, no, devuelvo null y de esa forma el usuario sabe, no, eso está mal. Eso no cumple esta parte. No cumple, él se deberá notificar adecuadamente. ¿Ok? Cuando dice, che, el usuario tiene que saber, excepción. Null, no. Cero, no.
String vacío, no. ¿Ok? Bueno, dice también que puedo recomendar un juego al azar de la librería. Pero esta parte la voy a saltear. Creo que en la guía de lenguaje, si ustedes entran, hay por ahí un apunte. Perdón, un apunte, no, un método para pedir un elemento random. Si no me equivoco. En Wolo que es un anyone. Entonces puedo pedirle un anyone y me da uno random. Ble, magia. Entonces, para una colección cualquiera, un set en este caso, le puedo decir anyone y eso me devuelve un juego random. Y ahí Agustín dice, si buscas Crash Bash, sí, cualquier combinación de string que no sea exactamente lo mismo, no lo encuentras. Ponele que pongo esta mayúscula, perdón, lo quería hacer acá, le pongo esta mayúscula, no lo encuentro. Y eso es algo interesante, y eso es algo interesante que podría yo resolver de la forma que yo modelé, lo podría resolver acá, en tiene nombre. Entonces yo puedo agarrar y decir, el nombre es igual cuando, por ejemplo, tiene ese nombre cuando mi nombre en lowercase es igual que el otro nombre en lowercase. Entonces, si yo vuelvo a probar este código, fíjese que sí lo encuentro. Porque ahora estoy comparando Crash Bash en minúsculas con Crash Bash en minúsculas. Y aunque el juego sea Crash Bash con mayúsculas, ahora no le importa. ¿Se ve? Y eso está bueno de que lo hayamos modelado acá, porque lo corregimos para todos en un solo lugar. Y lo mismo podría hacer con la categoría, tu lowercase. Y esto es súper común en el laburo. Es súper común que cuando comparo strings haga tu upper o tu lower, cualquiera, pero que los compare los dos con con el mismo case. Cuando es case insensitive. Cuando es case sensitive, no. ¿Se entiende? O sea, cuando necesito que las mayúsculas y las minúsculas coincidan, como por ejemplo una contraseña, porfa, no comparen contraseñas como strings, porfa. Pero si necesito hacer algo así, sí. Por ejemplo, un nombre de usuario. Los nombres de usuario pueden ser sensitive. Lo que sea, pero se entiende, ¿no? La idea. Netflix tiene un código para las categorías. Sí, obvio, obvio, obvio. A ver, acá no estamos hablando de los conceptos de bases de datos y más, pero uno después termina trabajando a nivel y uno después termina trabajando a nivel identidad, que es uno de los conceptos que lamentablemente no vamos a poder ver hoy, pero si ven el video de la clase 8 del año pasado, van a ver que eh, tratamos un poco el concepto de identidad versus igualdad. Eh, y nosotros hablamos que los objetos tenían tres cosas: identidad, comportamiento y estado. Bueno, la parte de la identidad es súper interesante, porque yo cuando digo che, un objeto es igual a otro, lo que me termina haciendo es me pregunta por identidad. Pero yo podría redefinir la igualdad. Y podría decir, por ejemplo, el juego Crash Bash es igual al juego Crash Bash 2. Y está mal, está horrible, pero podría. O el usuario mgotelli es igual al usuario mgotelli con mayúscula, porque quizás es lo mismo. O compartan el mismo mail, algo por el estilo. O sea, hay cosas que se pueden hacer con identidad de igualdad que es súper interesante y que tiene mucho que ver con esto de tener el código, el ID y demás. Bueno, vamos a los usuarios. Entonces, algo importantísimo de los usuarios es que pueden jugar o no un juego dependiendo qué suscripción tienen. Entonces me dice que un usuario puede ser premium, base, infantil o prueba. Puede tener este tipo de suscripciones. Entonces, lo que voy a querer poder hacer con un usuario es preguntarle, che, ¿puede jugar un juego? ¿Ok? Entonces, un usuario puede jugar un juego. Esa es la idea, eso es lo que quiero definir. Sí, puede jugar un juego. Para saber si un usuario puede jugar un juego, no depende propiamente del usuario, sino que va a depender de su suscripción. Entonces, algo que claramente puedo hacer es decir, usuario premium, por ejemplo, ¿no? Que es un usuario. Ahora vemos sentido si tiene que herede o no. Ahora vemos si tiene sentido que herede o no. Se me lengua la traba.
Que dice que permite jugar todos los juegos. Entonces, ¿cómo modelaría este? Puede jugar un juego. ¿Cuál sería el resultado de esto? Para un True. usuario que. True, claramente. No hay nada que preguntar. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerlo la barra para que no quede en amarillo. ¿Sí? Y después tengo un usuario base. Usuario. ¿Sí? Y dice que solo puedes jugar a juegos que sean baratos. Ok, ¿qué haría acá entonces? ¿A quién le tengo que preguntar si es barato o no? Perfecto. Eso, delegamos al juego. Haces un método en los juegos para que te digan si son baratos. Muy bien. Ya fueron entendiendo cómo funciona el encapsulamiento. Entonces, solo puedo jugar si ese juego es barato. Y no le tengo que pasar ahí para corregir un poquito lo que puso Agustín, no le tengo que pasar el juego, porque el juego ya es self. Él ya sabe quién es. Entonces es juego punto es barato. Entonces, método es barato. Acá quizás la única discusión, no voy a entrar mucho en eso, es de quién tiene que conocer ese 30. Quizás Gameflix conoce que el precio de un juego barato es 30. Pero en principio, ahora para mantenerlo simple, es cuando precio es menor a 30, el que conoce eso es el juego y se acabó. Pero este 30 es una discusión interesante. ¿Quién debería conocerlo? ¿De quién es la responsabilidad de saber que un juego es barato por ese 30? ¿Sí? No lo dice el enunciado, es alguna decisión que tenemos que tomar nosotros. En Ok. ese caso tendrías que establecer en Gameflix el precio, cuál es el precio barato, ¿no? Sí, sí, exacto. Y a Gameflix, yo acá en el juego le podría decir Gameflix punto precio barato o límite de precio barato, lo que sea. Exacto. Después decía que teníamos un usuario infantil. ¿Sí? Puede jugar, juego. Y dice que puede jugar un juego cuando la categoría es infantil. ¿Y qué podemos hacer para ver si un juego es de la categoría infantil? Ya había un método en juego que te decía si coincidía la categoría. Exacto. Es de categoría y acá infantil. ¿Sí? Ok. Y usuario prueba. Juego es de categoría y acá decía demo. Ahí pregunta Agustín si ahí no rompemos el encapsulamiento porque pasamos infantil como string. No, la respuesta es no. O sea, de última podríamos tener una constante que sea categoría infantil y que esto sea el string infantil, pero para mí ya esto es un montonazo. ¿Sí? Ya es un montonazo. Pero bueno, podría pasar. Y si categoría infantil el día de mañana pasa a ser un objeto, listo, no necesito reemplazar en todos los lugares donde dice infantil por el objeto. O sea, tiene su ventaja. ¿Hace falta? No. ¿Quizás está mejor? Sí, no sé. Súper relativo. Todo depende de qué idea tengamos de a futuro. Si a futuro vos decís, no, la categoría seguro va a tener comportamiento, y atajate, atajate. Acá es donde digo, quizás mi cabeza sobrediseña, porque digo, me gusta esta solución, pero es un montonazo. Si no va a cambiar la categoría, es un montonazo. Pero sí, se puede hacer algo como esto. ¿Qué? ¿Qué pasa entre estos dos? Y repite lógica.
Repite lógica. ¿Ok? Lo que puedo hacer para solucionar esto es una clase padre intermedia. ¿Ok? ¿Cómo quedaría eso? Algo así como usuario de categoría, no sé. Llámenlo como se les ocurra. ¿Ok? Usuario de categoría, hereda de usuario, puede jugar un juego que es de determinada categoría. Y el método categoría es abstracto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el usuario infantil hereda de acá, pero no define el puede jugar. Lo que va a definir es el categoría. ¿Y de qué categoría estoy buscando? Bueno, estoy buscando de la categoría infantil. 92. Ahí Felipe dice, profe, ¿se podrían hacer las suscripciones como atributos? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, pero esa es la pregunta que queremos responder. Ahora mi pregunta es, ¿tiene sentido heredar de usuario así como está? ¿Tiene sentido que exista la clase de usuario, de hecho? Y la verdad que no. No, porque no tiene comportamiento. Tiene solo un método abstracto. Entonces, esto a lo sumo es una interfaz, no es una clase. Pero eso es porque no terminamos de leer el enunciado. Porque dice que Gameflix cobra a los usuarios una suscripción, ok, muy lindo, bárbaro. Eh, y dice que los usuarios tienen acá. eh, Arriba lo dice, un usuario usuario también un puede juego. actualizar. ¿Cómo, perdón? Arriba dice, un usuario también puede actualizar su suscripción. No, pero no quería buscar eso. Quería buscar como que Ah, tienen como una cantidad de horas que jugaron un juego. Cada vez que un usuario juega un juego, este se verá afectado según su tipo, categoría y tipo no son lo mismo. Los juegos violentos reducen el humor en 10 unidades. Entonces, un usuario tiene humor. Eh, bueno, obviamente un usuario puede tener plata. Un usuario, esto cambia la suscripción, esto no me interesa, aumenta el humor. O sea, como que tiene este concepto. También podemos tener cantidad de horas que jugó el usuario, el email, no sé, cosas que el usuario puede tener. O sea, como que tiene sentido que exista la clase usuario. No, no ahora mismo, pero si siguen leyendo el enunciado, hay más cosas. Entonces, como que tiene sentido. Pero ahí la pregunta importantísima, y ahí es donde viene lo importante, es que un usuario puede cambiar su suscripción. ¿Y cómo hago para que un usuario cambie su suscripción? Entonces, si yo lo tengo modelado así, ¿cómo podría hacer que un usuario pase de ser premium a ser base? y tendría que tener un atributo de suscripción que es propio del usuario. Ok, así como está, no hay forma. Ok, si yo tengo a Martín, yo vengo acá, creo a Martín, que es un new usuario de prueba, porque soy re ratón, ¿sí? Yo agarro y pregunto, che, ¿qué es Martín? Martín es un usuario de prueba. Pero si yo a Martín lo quiero cambiar la suscripción, lo que tengo que hacer es cambiarle completamente la clase que es. Yo no puedo cambiarle la clase a un objeto. Lo que sí puedo hacer es sobreescribir el atributo. Pero no va a dejar de existir Martín. O sea, acá es interesantísimo esto, que yo tengo acá Martín, que está apuntando al usuario prueba, pero si yo digo, existe una constante que se llama Martín2, que apunta a Martín, ¿sí? Y yo después digo, che, bueno, entonces Martín vamos a cambiarlo y que apunte a new usuario premium, porque agarré la billetera y dije, vale, vamos a pagar. Fíjese que primero que me dice que no lo puedo asignar porque es una constante. Entonces vamos a hacer trampita y le digo, ok, lo redefino, lo vuelvo a crear. Pero el problema con hacer eso es que todos los que conocen a Martín 2 van a seguir referenciando a usuario prueba, mientras que todos los que conozcan a Martín van a referenciar a usuario premium. Y no son la misma instancia, y no tienen los mismos atributos, y no comparto nada. Entonces, esto de cambiarle la suscripción, cuando lo hice con herencia, no voy a poder. Entonces, cuando yo necesito poder modificar el tipo, entre comillas, de algo, o la forma de algo, no puedo usar herencia. Herencia no es la mejor estrategia. Lo que vamos a usar es composición.
¿Y qué significa composición? Y eso es muy interesante. Así que vamos a volver acá. Cuando yo hago herencia, lo que estoy haciendo es, tengo una pelotita blanca, ¿sí? En la pelotita blanca está todo el comportamiento que es del jugador o del usuario, y en la pelotita amarilla es todo lo que corresponde a Premium, ¿ok? Y lo tengo todo junto, o sea, como todo es una pelotita. Obviamente que lo que sea de jugador lo voy a tener heredado, o sea, lo que tengo de usuario, que es la cantidad de horas jugadas, el humor, lo heredo, versus lo que tengo acá en el Premium, que es lo que defino en la subclase. Y lo mismo pasa con jugador infantil, ¿no? Tengo como los ojitos locos. Entonces tengo como este concepto de que tienen las pupilas. Esa es la forma de definir comportamiento. Mientras que con composición, lo que yo voy a buscar es separar la pelotita blanca de la pelotita amarilla. Entonces lo que yo hago es, por un lado tengo el jugador y por otro lado tengo el concepto de premium. Y el jugador conoce su suscripción. Entonces el jugador conoce a premium. Y lo mismo va a pasar del otro lado. El jugador conoce a infantil. Entonces, lo que yo tengo que lograr es modelar eso. Entonces, un usuario va a tener una suscripción. Y sabemos que es variable. Sabemos que es variable. ¿Qué tipo de suscripciones hay? Bueno, tenemos la suscripción premium, infantil, demo, prueba, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo modelo las suscripciones? Bueno, las suscripciones van a dejar de ser usuario premium y van a ser premium. Y no necesito que herede de usuario, justamente. Y listo. Y digo, che, ¿puedes jugar un juego? True. La base. Ya no hereda de usuario. Puedes jugar un juego. Cuando es barato. La de categoría. Vamos a llamarlo con categoría. Es pésimo el nombre. Me parece que el año pasado se me ocurrió uno mejor, pero bueno. No quiero perder tiempo en eso. Sí, el concepto de la lógica repetida igual se repite, así que esa parte no me la saco de encima. Sí, este borradito está bien. Ok, ¿se ve? Entonces, ahora un usuario conoce una suscripción. Podemos hacer que los usuarios empiecen con una de prueba. Podríamos hacer algo así. Pero acá algo también que es interesante, no quiero perder mucho tiempo en eso, puedo decir que si se fijan, como estas cosas no tienen estado, pueden ser todas WKO. O sea, premium puede ser un WKO, ¿sí? Base puede ser un WKO, porque el estado, ¿quién lo tiene? El estado lo tiene el usuario. Con categoría puede ser un WKO. Vamos a dejarlo igual de una clase infantil, puede ser un WKO. Y prueba puede ser un WKO. Todos comparten la misma suscripción de tipo prueba. Pues las suscripciones son únicas, no necesito una suscripción para cada uno. Si la suscripción empezaran a tener algo como cantidad de tiempo que lo tiene el usuario, bueno, ahí sí ya es otra cosa. Pero no tiene eso. Entonces, listo. Es parecido al origen de las espadas en el TP. Más o menos, porque en las espadas no decía que el origen podía cambiar. Entonces yo podía usar herencia. No valía tanto la pena usar herencia. Pero si el origen de las espadas podía cambiar, o no sé, el mango de la espada es claramente composición, el mango de la espada puede cambiar. No es habitual cambiar el mango de una espada, pero ¿por qué no podría cambiar? Totalmente. Entonces sí. La principal pregunta para decidir si uso composición o herencia es, ¿me interesa que cambie? Si la respuesta es sí, herencia no sirve. O sea, no hay discusión, no sirve. La segunda discusión es, ok, no me interesa que pueda cambiar. ¿Ya heredo de algo? Si la respuesta es ya heredo de algo, no me sirve tampoco, pues ya tengo herencia, ya estoy usando herencia, entonces no me sirve. Composición sí o sí. La ventaja de la composición por sobre la herencia es la cantidad de veces que puedo hacer composición. Y la respuesta es bastante simple. ¿Cuántas veces puedo hacer composición? Las que se me cante. ¿Ok? Puedo tener un mango, un filo, un color. Todas esas cosas pueden ser composición. Si tienen obviamente comportamientos como que tiene sentido que sean composición. Y la herencia es una sola. Pero ¿qué tiene la composición de negativo? ¿Qué les parece que puede tener la composición de negativo con respecto a la herencia?
Repetición de lógica, no. No, no tiene repetición de lógica. Fíjense que lo único que me falta para cerrar esto es que un usuario para jugar un juego lo que tiene que hacer es preguntarle a la suscripción. ¿Ok? Lo que tiene de negativo la composición con respecto a la herencia es que es un poco más compleja. Requiere más pasos. El usuario antes no hacía nada en el puede jugar. De hecho, ni tenía sentido que existiera el concepto de usuario, por lo menos por ahora, pero ahora necesito sí o sí el usuario y que el usuario medio que delega la responsabilidad del puede jugar a la suscripción. Y todas las suscripciones definen el puede jugar. Antes tenía 6 definiciones o 4 definiciones de puede jugar, ahora tengo 5, porque tengo también la del usuario. Entonces es un poquito más complejo. Ese poquito más complejo le gana todas las ventajas. O sea, tiene muchísimas más ventajas. Pero bueno, si estoy entre usar herencia y composición, y la verdad que no voy a usar herencia para nada más, usen herencia. Es más simple. ¿Se entiende esa decisión? Hay que guardar la herencia para las cosas que realmente lo necesitan. Sí, el tema es que cuando vos estás haciendo algo muy chiquitito, o sea, usuario, yo ya de por sí te digo usar composición las veces que puedas, trata de no usar herencia. Pero algo como la espada, que vos sabés que tiene 2 centímetros de lógica, porque la verdad que es chiquitísimo, y podés usar herencia. Un poco la idea es esa, es como, yo sé que es algo que va a ser chiquito, y si es muy chiquito y herencia es más simple, más rápido, no me vuelvo loco. Ahora, si es algo que sé que va a tener un montón de comportamiento y probablemente composición te va a salvar la vida. Porque te va a dejar definir bien la responsabilidad donde corresponda y te va a dejar switchear entre por ejemplo, en este caso, suscripciones, tipos, formas, bla, bla, bla. Ok. Bueno, entonces llegamos un poquito a este concepto que tenemos acá. ¿Ok? El jugador conoce su suscripción y en base a eso hace algo. ¿Y cómo le cambia una suscripción a un jugador? Tan sencillo como decirle, bueno, ahora tu suscripción es tal otra. Todos, por ejemplo, si yo vengo acá y creo a Martín, que va a ser un new usuario, cuando yo le pregunto a Martín cuál es la suscripción, va a ser prueba. Pero yo a Martín lo puedo pasar a Premium diciéndole, bueno, ahora sos Premium. ¿Ok? Entonces, de esta forma puedo cambiar la suscripción. Y es súper sencillo. Y en este caso tiene sentido que sea una property porque justamente lo quiero cambiar así de simple. Y acá fíjense que ahora con eso queda bastante claro. Bien, nada más acá, genial. Que tenemos esto de los costos de las suscripciones. Entonces, por ejemplo, si yo acá suscripción, costo es igual 50, el base 25. ¿No? El infantil es 10. Y obviamente la prueba es 0. Fíjense que haciendo eso, ahora yo puedo pedirle a un usuario que pague su suscripción. Eh, el inicio de cada mes le cobra el costo de suscripción a sus usuarios. Si esto no estuviese suficiente plata para pagarlo, inmediatamente se le actualizará la suscripción a la de prueba. Entonces, por ejemplo, el usuario va a tener una cantidad de plata, puede arrancar en 100, por decir algo, y con eso es todo. Ahí Kevin dice, ¿por qué los costos son métodos y no variables? En principio, porque lo hice medio rápido. Podrían ser variables, porque pueden cambiar en el futuro, así que tendría sentido. Eh, pero sí, sí, la verdad que no lo pensé mucho. Lo hice medio rápido. Pero sí, en este caso quizás tiene sentido que sean variables. Menos el de prueba. El de prueba claramente no tiene sentido. Pero bueno, si lo hago variable para uno, quizás lo hago variable para todos y se acabó. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta ahí?
Ok,